En ese entendido, hoy vamos a tener la presencia de uno de los investigadores bolivianos que tiene mucha trayectoria. Vamos a estar con doctor Juan Villanueva Criales, quien es un investigador acá en Museo Nacional de Etnografía. Antes de dar la presentación, antes de dar la bienvenida, permítanme presentar la hoja de vida del doctor Juan Villanueva Criales, ¿no? Él es boliviano, nacido en Oruro, licenciado en arqueología, tiene magíster y doctorado en antropología en UTA, en Chile, es maestrante en escritura creativa de la Universidad de Salamanca, en España, ha sido coordinador del proyecto de Capacñán para el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, también ha sido analista del patrimonio arqueológico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Asimismo, él es docente de las universidades de Bolivia, Chile y Alemania. Actualmente sus funciones se está desempeñando como jefe de la Unidad de Investigación del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, como también docente de la carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. Sus principales intereses en la investigación son cerámica arqueológica, iconografía y semiótica prehispánica, arqueología de asentamiento y la muerte en tiempos prehispánicos tardíos, así también estudios materiales contemporáneos y arqueología urbana. Por otro lado, también el interés de la historia de la arqueología boliviana, etnografía arqueológica, comunidades locales y museos y patrimonio. En ese entendido, también tiene muchísimo aporte en lo que es la producción intelectual, tiene libros escritos, 3, y más de 50 artículos en medios nacionales y extranjeros. En ese entendido, quiero dar la bienvenida al doctor Juan Villanueva y a través de lo que es la plataforma institucional del CIAT, así como también del grupo del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Investigación Arqueológica de Tiwanaku, te damos la bienvenida y muy buenas tardes, doctor. Bueno, muy buenas tardes, Julio, muchas gracias. Quiero aprovechar de agradecerte a ti por tu intermedio al CIAT por tomarme en cuenta, ¿no?, para este ciclo tan interesante de charlas que están haciendo, aprovechando la situación tan extraña que estamos pasando todos, pero es excelente poder aprovechar esta instancia para conectarnos, para compartir lo que estamos trabajando, cada uno de nosotros, los expositores que hemos estado presentes, digamos, en este ciclo. Y bueno, obviamente gracias a todos ustedes, a todos los presentes y a los que nos siguen por Facebook. Gracias por estar acá, por estar presentes. Y yo voy a compartirles algunas ideas en torno a lo que es iconografía Tiwanaku. Básicamente lo que voy a hacer el día de hoy es adaptar un poco una charla que está saliendo publicada, es parte de un taller que se hizo hace 2 años en Tilcara, en Argentina, dirigido por Francisco Pasarelli, Penélope Dransart y Lucía Bugalo. Y bueno, voy a comentarles, voy a hablarles un poco de mis impresiones, de algunas ideas y de algunos datos e interpretaciones también acerca de iconografía animal específicamente, en el caso de Tiwanaku, pero si bien nos centraremos en el caso Tiwanaku, me ha parecido muy importante entender el caso Tiwanaku a partir de sus antecedentes y también un poco sus fuentes, lo que después, ¿no? O sea, por eso es que esta ponencia se titula Una perspectiva diacrónica, o una perspectiva histórica acerca de la iconografía animal Tiwanaku. Entonces, perdón, voy a compartir ahora la presentación. Entonces, primero quiero darles algunas ideas de entrada, algunos ingresos para esta ponencia. Primero, preguntarnos qué es un animal. Y la verdad, aunque nos pareciera muy obvio, en realidad no es una pregunta de tan fácil respuesta como pareciera. Estamos acostumbrados a una idea general del animal, a que forma parte de un reino, a que los animales están divididos en especies, algunas más evolucionadas y otras menos evolucionadas. Tenemos una suerte de escala que pondera a los animales de acuerdo a sus características y sobre todo a qué tan parecidos son a los seres humanos, ¿no? En general, una araña es un animal, pero
pero lo matamos cuando lo vemos porque nos da miedo o porque es fea, o una vaca es un animal, pero nos la comemos, un perro es un animal, pero lo tenemos de mascota porque de alguna manera le atribuimos unas emociones o sentimientos parecidos a los nuestros, un mono es un animal, pero está tan cerca de nosotros en términos de sus características que lo ponderamos y lo manejamos de otra manera. Entonces, no es una pregunta de respuesta fácil y no es una pregunta banal, y mucho menos en este momento. Creo que la manera en la que conceptuamos a los animales y la manera en que manejamos o nos vinculamos con el reino animal, viendo a los animales a veces como un producto, a veces como un recurso, etcétera, etcétera, es lo que nos ha llevado a la situación actual. A mí me alegra mucho estar presente con ustedes vía Zoom, o vía Google Meets, pero me hubiera alegrado mucho más estar presente con ustedes en un auditorio donde nos veamos las caras, y eso ahorita no lo podemos hacer. En gran medida, los problemas relacionados con pandemias que nos afligen ahora, nos van a afligir a futuro, que nos han afligido en el pasado, tienen que ver con el manejo del reino animal. Tienen que ver con cómo los conceptuamos, con cómo los manejamos, tienen que ver con hacinar animales unos junto a otros, con hacinar animales junto con seres humanos y generar esas situaciones de contagio. Entonces, no es banal la pregunta de qué es un animal, y la arqueología creo que tiene un papel ahí un poquito más importante que solamente contemplar hacia el pasado y maravillarse por las manifestaciones culturales de los seres humanos del pasado. Creo que al exponernos a unas manifestaciones culturales, en este caso iconográficas, de sociedades tan antiguas, tan distintas, la arqueología es una herramienta para repensar el mundo, para pensar otros mundos posibles, ¿no? A partir de los indicios que nos pueden hablar de otros modos que tenían estas sociedades de pensar los animales, de clasificar o no clasificar a los animales y de entender las relaciones entre los animales y otros, entre comillas, reinos de la naturaleza. La idea de reino animal, vegetal, mineral es una idea muy moderna, es una idea muy europea, es una idea muy nueva en la historia del pensamiento humano. Y la relación o la idea de que el ser humano es una especie distinta, totalmente separada también, ¿no? Entonces, ingresar a ese mundo de las manifestaciones iconográficas sobre los animales nos abre puertas y nos permite repensar un poco nuestra propia relación con los animales. Creo que la arqueología en este momento tiene ese valor. Obviamente es interesante pensar que en la época tiwanaku o en la época inca o en el formativo existían diferentes maneras de pensar al animal, pero creo que es importante que eso también nos ayude a repensar nuestra propia idea y nuestro propio manejo de lo que es el mundo animal. Y la otra pregunta, porque bueno, aquí voy a jugar con dos ideas, imágenes de lo animal, iconografía animal, es ¿qué es una imagen? Y es otra pregunta que no es fácil de responder. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que una imagen es una representación. O sea, hay un objeto real, en este caso un animal, un ser del mundo real, y alguien está generando, pintando o esculpiendo o tallando una imagen de este objeto o de este ente del mundo real. Cuando nosotros vemos la etnohistoria, la etnografía de los pueblos andinos y amazónicos, por ejemplo, el trabajo de Gabriela Siracusano acerca del color, nos damos cuenta de que para estas sociedades las imágenes, los colores son mucho más que meras representaciones, son mucho más que imágenes a distancia que significan a un objeto real. Son más bien maneras en que los seres humanos han dialogado con los seres no humanos del mundo, logrando un efecto en estos seres. El trabajo de Escobar en términos de diseño, de ontología del diseño, es muy interesante en ese sentido, porque nos permite darnos cuenta de que, aplicado al caso andino y amazónico, de que usamos las imágenes y los colores como vehículos que nos permiten vincularnos, que nos permiten comunicarnos con otros seres, alimentar a otros seres, pedirles cosas, lograr efectos en un mundo que está lleno de seres animados.
¿no? Y probablemente el mejor ejemplo que yo he encontrado al menos es el de las mesas o las huactas del mundo andino, urbano y rural, donde la imagen, el color, la forma, que la llamita, que la casita, que la mariposa, que el color blanco, que los colores vivos o el color negro o el color crudo, está ahí el trabajo de Gerardo Fernández, el banquete Aymara, que es tan importante al respecto, se entienden como una forma de alimentar a otro ser. La imagen y el color permiten lograr un efecto, ¿no? Creamos una ofrenda que le entregamos a otro ser y depende de los colores y de las características de la ofrenda que este otro ser acepte bien nuestra ofrenda y acceda a lo que le estamos pidiendo. Así, por ejemplo, algunos de ustedes tal vez sabrán que la mesa blanca, la mesa de gloria, la dulce, digamos, está destinada a ciertos seres. La mesa de la Pachamama es roja, colorida, porque la Pachamama es una flor, ¿no? Es colorida, es viva. Las mesas negras orientadas a los seres del Ucupacha, por ejemplo, tienen sus propios ingredientes, aromas, sabores y colores, etcétera, etcétera. Esta idea yo la he tomado prestada de la comunidad de Pariti, de Isla Pariti, en la provincia de los Andes, donde yo he trabajado en un proyecto con el proyecto Chachapuma, con el proyecto dirigido por Anticor Pizarri y Yedu Sagárnaga, hace ya bastantes años, y de hecho gran parte de mi interés por la iconografía tiwanaku ha surgido de trabajar con esa colección fantástica que es la colección de cerámica de la isla Pariti, y algunas imágenes que les voy a mostrar son precisamente de esa iconografía. Pero en una incursión más reciente de etnografía arqueológica hace un par de años, hablé con la comunidad de Pariti sobre sus conceptos, sobre sus ideas acerca de la ofrenda, y ahí surgió la idea. Don Gerardo Limachi, que en paz descanse, me comentaba esta idea de pensar la ofrenda de Pariti. De pensar la ofrenda de Pariti como una huacta, como una cosa similar a estas fotos que les estoy mostrando, ¿no? Es así como ellos interpretan estas ofrendas cerámicas. Y creo que esa idea de pensar en imágenes y colores vivos, que no son representaciones estáticas o pasivas de una naturaleza, sino que son un diálogo constante con estos seres, es una idea bien evocativa, es una idea bien interesante y que nos puede llevar a repensar cuál es el rol de los objetos prehispánicos en su relación con las comunidades y también cuál es el rol que le asignamos los arqueólogos, porque a veces nosotros nos limitamos a ver la iconografía como representación de ideas. Y creo que en tiempos prehispánicos, así como hoy, los objetos arqueológicos y las imágenes plasmadas en objetos prehispánicos pueden generar otro tipo de interacciones con las comunidades. Y seguro que en tiempos prehispánicos se entendieron de manera diferente, o por lo menos esa es la hipótesis que yo planteo. Unas cuantas ideas más antes de pasar y de recorrer este mundo de imágenes y de animales. Primero es que esta ponencia es un recorrido histórico o diacrónico, donde entre diferentes momentos de una secuencia hay influencias, hay cambios, hay continuidades, hay reinterpretaciones, ¿no? Definitivamente me centro en este momento, en los siglos de Tiwanaku, en el 500 a 1100 aproximadamente, pero para entender un poco este momento, me remito a algunos antecedentes que vienen desde el formativo medio, desde Chiripa, más o menos desde el 800, desde lo que Sergio Chávez llama los Yayamama, ¿no? Y también ver un poco qué es lo que ha pasado después, en el intermedio tardío, en la época inca, incluso un poco en la época colonial. Entonces, voy a revisar ejemplos de diferentes materiales, no me voy a circunscribir a cerámica, aunque es, creo, mi especialidad, pero voy a hablar un poco de líticos, de textiles, etcétera, tomando en cuenta las diferencias entre diferentes soportes, porque también es importante saber que existen imágenes, existen momentos donde ciertas imágenes se centran en el material lítico, por ejemplo, y otras son las que están ocupando el material cerámico, por ejemplo. Y un punto importante, la muestra en arqueología siempre está incompleta.
siempre hay nuevas cosas que van a aparecer, siempre hay cosas que han desaparecido, sobre todo en términos de material orgánico en el altiplano. Entonces siempre va a estar incompleta la muestra y por tanto lo que estamos generando aquí son hipótesis de interpretación con un componente también personal, también subjetivo, ¿no? Pero que nos permite un poco reflexionar, dialogar, discutir, digamos, ¿no? Otra precaución, no voy a tomar a las imágenes como un signo de identidad social, no voy a tomar a las imágenes como un signo de identidad étnica, ni de contactos a larga distancia, por ejemplo, con otras sociedades vecinas de la época Tiwanaku. Definitivamente es seguro que esos contactos existían. La charla de David Trigo ayer es bastante específica al respecto, bastante interesante. La idea de pensar que cierto ícono era hecho por cierto grupo, con cierta identidad, y que era como un emblema de cierta identidad, es una idea muy posicionada en arqueología boliviana. Yo no la sigo, no la comparto, específicamente en el caso de Tiwanaku no me parece la más apropiada, ¿no? Sobre todo en iconografía cerámica. Les pongo en este sentido un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo. Cuando vemos estos dos manejos de diferentes materiales y de diferentes imágenes, que son de nuestra contemporaneidad, y los que sean cristianos, católicos, los comprenderán perfectamente, les resultará difícil pensar que la gente que maneja estos objetos pertenece a un grupo social o un grupo étnico, y la que maneja estos elementos pertenece a otro grupo social u otro grupo étnico. Generalmente no es así el fenómeno, son diferentes imágenes que usa la misma gente en diferentes momentos de un ciclo ritual para conmemorar diferentes acontecimientos, para comunicar diferentes ideas que forman parte de un conjunto de creencias. Y creo que en Tiwanaku puede ser lo mismo. Me resulta un poco difícil pensar que alguna gente que manejaba el motivo del felino pertenecía a un grupo étnico y la que manejaba el motivo de la serpiente o de la llama pertenecía a otro. Me parece más fácil pensar que el felino, la serpiente y la llama eran parte de un sistema de creencias y de ideas, y que tenían diferentes roles, tenían diferentes funcionamientos, permitían comunicarse con diferentes espacios y con diferentes seres de los entornos de vida y de actividad de la sociedad Tiwanaku o de las otras sociedades prehispánicas. Bueno, esa era mi breve introducción, y ahora les quiero mostrar un poco algunas imágenes relacionadas con la aparición de lo que probablemente sea la primera iconografía, en este caso en escultura lítica, de la cuenca del Titicaca, ¿no? No he abordado en este caso el arte rupestre, es definitivamente un ámbito en el que todavía no he ingresado y no he sumado a este mundo, ¿no? Seguramente tendrá sus propias particularidades, pero yo me he centrado en la escultura del formativo Chiripa, ¿no? El trabajo de Brouwman tiene ilustraciones bastante interesantes, y en el caso de las estelas de piedra del formativo Chiripa, Brouwman mismo genera una subdivisión entre dos estilos, Asiruni y Mocachi, ¿no? Que se distinguen básicamente por tener sobre todo imágenes de batracios, ¿no? De sapos, que serán probablemente el primer animal a ser representado, entre comillas, en estas estelas, y la Mocachi, que incluye además, marcados con azul, los elementos ofídicos, las serpientes con las cabezas triangulares, ¿no? Ha habido alguna tendencia de pensar que Asiruni puede ser más que Mocachi, un poco difícil de hacer porque son materiales mayormente contextualizados. El propio John Janusek lo decía en ese sentido. Y paralelamente a este mundo de piedra, a este mundo lítico, en el mundo cerámico tenemos otros seres mayormente felinos, ¿no? En la cerámica de la época Chiripa, en las fuentes, en las trompetas o sopladores de la época Chiripa. Entonces parece que hubiera una disociación bastante importante, ¿no? El ámbito cerámico está relacionado con la imagen del felino mayormente, y el ámbito lítico con las serpientes y con los batracios, o sea, con este tipo de seres húmedos, ¿no? de reptiles, etc. Ahora, hay una precaución importante que tomar, y es que ya desde este momento tan temprano, estamos hablando fácilmente del año 800 a.C., 500 a.C., el formativo medio,
Este motivo de serpiente con cabeza triangular parece ser una imagen que no es solamente de una simple serpiente, ¿no? Sino ya existe una hibridación entre un ofidio y un felino. Ya tenemos la serpiente con esa cabeza triangular que parece ser una simplificación básicamente de una cabeza con orejas y con hocico. No existen serpientes con orejas. Claramente estamos pensando ya en una idea de un ser híbrido o de un ser fluido que puede a veces ser serpiente y a veces ser felino, ¿no? Hay bastantes recuentos etnohistóricos, por ejemplo, todo el mundo que dibuja Thérèse Buys-Cassagne en términos de lo que es el lago Titicaca está lleno de ideas de serpientes que salen de la tierra, son serpientes y luego cuando entran al agua se vuelven peces, ¿no? O hay ideas de felinos o seres humanos que cuando descienden a las tierras bajas se convierten en felinos. Entonces, esta fluidez, esta idea de tener un alma común e ir cambiando de forma, podría ser lo que explica esta idea de una imagen híbrida, una imagen con características anatómicas de dos especies animales o de lo que nosotros entendemos como dos especies animales tan diferentes como un ofidio, una serpiente, y un felino, que podrá ser puma, titi, jaguar, eso es un poco difícil de determinar, y también vamos a hablar un poco de los felinos un poco después. Tenemos un momento posterior relacionado con el ascenso de la formación política púcara en la cuenca norte del Titicaca, en el territorio de lo que hoy es Perú, pero que tiene unas importantes influencias en la cuenca sur del Titicaca también, ¿no? Y en todo el lado este, o lo que corresponde hoy en día a Bolivia. Pucara incorpora a la cuenca del Titicaca otros elementos más. Sí siguen existiendo las serpientes y las serpientes felínicas, etcétera, pero si ustedes pueden ver algunos ejemplos de escultura pucara, podrán notar que la presencia del ser humano y la presencia de la cabeza cortada, ¿no? Este motivo que algunos han venido a llamar el decapitador, y también los elementos felínicos asociados a la imagen humana, los colmillos en el rostro humano, son mucho más o están mucho más presentes en la iconografía, en la escultura de este momento posterior, que en el caso de la cuenca del Titicaca, por ejemplo, John Janszoon lo establece como el formativo tardío 1, ¿no? En la secuencia. Y en esta primera parte del formativo tardío, estamos hablando del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, también en cerámica vemos la introducción de estos elementos anatómicos y las novedades, entre comillas, que se introducen a la cuenca del Titicaca o que emergen en la cuenca del Titicaca en tiempos pucara son los elementos de ave, que los marcamos aquí con amarillo, las colas y las alas, son los elementos humanos, las cabezas, las manos, los personajes humanos en cuerpo entero, se puede decir, ¿no? Y también, en el caso de algunos otros ejemplos, las representaciones de camélidos y también de algunos elementos vegetales, ¿no? En este mismo ciclo se ha presentado el doctor Sergio Chávez y su trabajo acerca de la tradición iconográfica y Ayamama en general es sumamente interesante, es sumamente valioso, ¿no? Y vemos cómo se añaden ahí estos otros nuevos seres, ¿no? Las aves, los felinos, ¿no? Que aparecen una vez más en la cerámica, etcétera. No solamente en la cerámica pucara, sino en las influencias de la cerámica pucara en la cuenca sur del Titicaca, como la cerámica Calatazaya, que es obviamente de Tiwanaku, de esta época, en el sitio Tiwanaku, ¿no? Pero no solamente aparecen nuevos seres, aparecen nuevas formas de relacionar las partes anatómicas de diferentes seres animales empleando apéndices. ¿A qué me refiero? Que este es un ser y aquí hay otro ser pequeñito, que hay la cabeza de otro animal o de otro ser, ¿no? Están brotando de los dientes, empiezan a brotar de los ojos, de las coronas, las colas, las alas, las patas, los cetros, empiezan a tener componentes o tener pequeños apéndices que parecen provenir de otros seres y ahí se mezclan felinos con aves, hay hibridación, o sea, aquí hay por ejemplo un híbrido de humano y ave, con cola y alas de ave, pero cabeza de humano y brazo de humano,
pero al mismo tiempo tiene, aparte de esa hibridación, se incorporan estos pequeños apéndices que no los habíamos visto o no eran preponderantes en la etapa anterior. A esto, yo en el trabajo que estoy realizando, lo he bautizado, por no tener otro nombre, como dinámica apendicular. O sea, quiere decir que nosotros generamos, que la imagen genera una dinámica por la cual a un ser con ciertas características anatómicas se le van adjuntando apéndices que tienen características anatómicas de otros seres. Y esta dinámica, por lo menos en lo que es la cuenca del Titicaca, pareciera que su origen por ahora está en el formativo tardío 1, en Pucara y en las influencias que tiene en otras zonas de la cuenca del Titicaca. En términos de escultura, una de las influencias, no sé si tanto hay influencias, pero también hay continuidades respecto a lo que es la escultura chiripa propiamente dicha, es la escultura conco, ¿no? O sea, en el sitio de Conco, Huancana, y que tenemos un representante de este estilo escultórico también en el sitio mismo de Tiwanaku, ¿no? Que se da no paralelo a Pucara aparentemente, sino en la segunda parte del formativo tardío, entre el 200 y el 500 después de Cristo, ¿no? Y acá los híbridos provenientes de la etapa anterior, las serpientes con cabeza felina, conviven con otros elementos ya felinos de cuerpo entero y a otros tipos de seres, y también seres humanos, camélidos, etcétera, manejando también un poco esa dinámica apendicular de origen Pucara en sus diferentes manifestaciones escultóricas, iconográficas en general. Sin embargo, en el caso de la cerámica, ¿no?, aparece otra forma más muy particular de presentar la cuestión animal en la cerámica específicamente del sudeste de la cuenca del Titicaca, la cerámica de Tiwanaku y de otras zonas de esta región sudeste de la cuenca del Titicaca, que es la cerámica queya, ¿no? La cerámica queya es muy particular por introducir otra forma, para mi gusto, otra forma de mezclar los elementos, que básicamente es una suerte de amorfia. O sea, sabemos que estos seres son animados, tienen ojo bipartito, que creo que es lo que hace que los entendamos como seres con vida, como seres animados, pero no tenemos idea de qué ser se trata. Es una mezcla de componentes geométricos y de elementos que podrían ser de pez, de felino, de ave, de humano o de lo que fuese. O sea, están tratados, la imagen está trabajada para, casi diría yo, para comunicar algo que todavía no tiene forma, algo irreconocible, algo que no podemos, que no tenemos en el mundo real. Voy a volver a esa idea un poco después. Y es bien interesante que la cerámica queya sobre todo maneje estas imágenes tan intrincadas, tan complejas, tan difíciles de interpretar. Miren esta, o sea, a mí básicamente me recuerda a ratos a una ameba o algo así, ¿no? No sé, sobre fondos negros, que es algo también bien importante que lo vamos a ver cuando lleguemos a la etapa Tiwanaku, ¿no? Pero entonces aquí se genera una tercera forma, pero yo estoy hablando primero de una hibridación que viene del formativo medio, de esa dinámica apendicular del formativo tardío 1, Pucara, y de esta suerte de amorfia, ¿no?, del formativo tardío 2 en la cuenca sur del Titicaca, o sea, de la cerámica queya. Y esto se circunscribe a grandes rasgos, creo, a la cerámica queya. Entonces tenemos también una suerte de, entre comillas, divorcio, o tal vez una complementariedad en realidad, entre la escultura lítica, que presenta ciertas maneras, que presenta lo animal de ciertas maneras, y la cerámica, que presenta lo animal de ciertas otras maneras, ¿no? Bueno, entramos a la etapa Tiwanaku y vamos a ver en la escultura, acá tenemos al monolito Bennett, por ejemplo, o tenemos las abundantes tallas en madera. Este es solo un ejemplo de las abundantes tallas en madera que existen en el desierto de Atacama, en el oasis de Atacama en Chile, de tiempos Tiwanaku, ¿no?, que han sido estudiadas por Agustín Llagostera, por Constantino Torres, etcétera. Y también en los textiles, que en algunos puntos del territorio boliviano y sobre todo en el territorio chileno y peruano tenemos algunos ejemplos bien conservados, bien preservados de textiles, ¿no? Veremos que gran parte de la iconografía Tiwanaku
tanto en la escultura del sitio mismo de Tiwanaku, como en diferentes materiales móviles, como tallas de madera, como textiles, ¿no? Emplea esta combinación de elementos anatómicos de humanos, de aves y de felinos, mayormente. Existen definitivamente otros animales que se suelen incorporar, a veces la serpiente, a veces el venado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en su gran mayoría los elementos de ave y de felino son los preponderantes. Y si ustedes pueden ver estos ejemplos, digamos, de iconografía tiwanaku, van a poder notar dos de las formas de combinar o de representar esa fluidez de lo animal en la hibridación y en la dinámica de apéndices. O sea, aquí tenemos un ser que parece tener patas felinas, brazo humano, cabeza de ave, cola de ave, ¿no? Y aquí también un ser con un brazo humano, pero un rostro felínico y una cola de ave. Son híbridos, pero a la vez incluyen internamente otros apéndices, ¿no? Que rematan en pequeñas otras cabezas de felino. El cetro tiene acá otra cabecita, tiene acá una cola, ¿no? Acá surge una cabeza de lo que Poznański llama el pez, saliendo del pie, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay un caracol aquí, por ejemplo, naciendo de uno de los cetros. Hay muchas cabezas en el faldenín. Hay una serie intrincada de cabezas en la corona o en el cetro. Salen motivos también de plumas o de lo que algunos han interpretado como motivos vegetales, de diferentes puntos, de diferentes elementos anatómicos de la imagen principal. Se desprenden otros apéndices que rematan en otros elementos anatómicos, muchas veces de otras especies animales. Miren el monolito Bennett, se van a dar cuenta de lo intrincado y de lo abundantemente complejo, digamos, abundantemente compleja que llega a ser esta dinámica, ¿no? Con las coronas, los cetros, los tocados, etcétera, rematando en nuevos seres vivientes constantemente. Es una fluidez constante de elementos vivos que son representados. Como les decía, el felino y el ave, para mi gusto, son los dos componentes más importantes de toda esta manera de trabajar la imagen. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que Poznański mostraba como diferentes, digamos, versiones bastante estandarizadas en general de lo que es la imagen del felino, con el hocico redondo, con la oreja y con esta forma de boca, digamos, ¿no? En su representación de perfil, la cola, las patas, ¿no? Y a veces mostrando los colmillos, enseñando los colmillos de esta forma, en el caso de Tiwanaku muchas veces más bien con la boca cerrada. Y el caso del ave, pues tenemos aquí algunas imágenes de colas, de plumas, de cabezas, ¿no? De cabezas o de alas, ¿sí? Son raras, a diferencia de los felinos, son raras las representaciones de cuerpo entero del ave. El felino suele estar representado de cuerpo entero. Y el ave, salvo algunas excepciones, como acá, que tiene sus alas, su cola, su cuerpo y su cabeza, suele ser más bien la cabeza o la cola agregadas a elementos más bien geométricos, como motivos escalonados u otros similares, ¿sí? Mi trabajo con la iconografía de Pariti, ¿no? Me ha llevado a pensar, me ha llevado a darme cuenta de que por lo menos en cerámica, donde tenemos la ventaja de tener color, que es una ventaja, creo, indudable, o sea, los que trabajan con tallas de madera o con tallas de lítico, ¿no? De piedra, no tienen color, o sea, tienen color homogéneo de material, no tienen pintura encima. Y creo que al ver una muestra tan grande de cerámica tiwanaku pintada, uno se da cuenta de ciertos patrones que van surgiendo. El felino es mayormente de color gris, y aquí no hablo solamente de la cerámica tiwanaku, de la cerámica de Pariti, sino creo que de la cerámica tiwanaku en general. Hay felinos de otros colores, por supuesto, pero creo que en su gran mayoría son de este tono grisáceo, y las aves son en su gran mayoría de color dorado o amarillo. Las hay de otros colores, pero en su mayoría son de ese color. ¿Por qué es importante el color? Yo voy a ingresar a esta discusión ahora. Poznański, hace ya varias décadas, había sugerido que el felino tiwanaku es un puma andino, y el ave tiwanaku es un cóndor.
Y esa noción, esa idea, incluso Poznański llega a reconocer el cóndor hembra y el cóndor macho, etcétera, se ha insertado con mucha fuerza en la arqueología boliviana. No se ha hecho mucho trabajo sobre iconografía después de Poznański, hasta los años 90 probablemente, con un enfoque así, semiótico, iconográfico, ¿no? El trabajo de Sonia Alconini con la cerámica de Acapana es definitivamente el referente, ¿no? Inicial de la práctica de la iconografía sobre escultura, sobre cerámica tiwanaku en Bolivia, ¿no? En el caso ya desde una arqueología académica se puede decir, ¿no? Yo tengo una idea, la noción de que Poznański tenía un poco un sesgo bien moderno y bien europeo, que viene de otros sistemas de imágenes como la heráldica europea o como el propio sentido de los animales en Mesoamérica. Esto también lo replicó Linda Manzanilla, por ejemplo, cuando trabajó aquí en Tiwanaku, que ella, como ustedes tal vez saben, viene de México, ¿no? Pero la idea de, en el mundo de la heráldica europea, representar siempre al león y al águila, al rey de las bestias, a la reina de las aves, o al rey de la tierra y la reina de los cielos, los animales más potentes, más feroces, más grandes, más impresionantes de tierra y de cielo. Y lo mismo tal vez aplicado al caso, por ejemplo, de los caballeros águila y los caballeros jaguar en el caso de Mesoamérica, ¿no? Tal vez esa misma idea ha llevado a pensar a Poznański que esta ave y este felino son pues el felino más feroz y grande de las tierras altas andinas, el puma, y el ave más feroz, grande e impresionante de las tierras altas andinas, el cóndor, ¿no? Pero creo que ese es un sesgo de tipo moderno que puede repensarse en el caso Tiwanaku, específicamente en términos de color. O sea, nadie va a engañarse aquí y vamos a decir que el puma es de color pardo, no es gris, y el ave, el cóndor, es de color negro, no es amarillo, ¿no? Entonces, ya Sonia Alconini, le doy mucho mérito en este sentido al trabajo de Sonia, realizó esta primera interpretación de entender al felino de la cerámica de Acapana como un gato titi, como un Orailurus jacobita, como un gato montesandino, y al ave como un halcón, huamán, o sea, un halcón dorado, que es otra ave andina, más pequeña que el cóndor definitivamente, pero con características anatómicas que se parecen mucho más en color y en forma a las imágenes de la cerámica. El titi, por su color, y muchas referencias etnográficas lo confirman, es una imagen del agua, es un ser que llama agua, es gris como las aguas grises, como las aguas del Titicaca, como las nubes grises, como el granizo, es el señor de la lluvia y del granizo, es una imagen de agua. Nos parece contraintuitivo porque no estamos acostumbrados a pensar un felino como una imagen de agua, pero en el caso andino, altiplánico, lo es, y de hecho todavía, aún hasta hoy, se sigue empleando al titi en rituales relacionados con el manejo del granizo, el manejo de la lluvia, el manejo del agua en general. Yo he planteado en su momento que tal vez en esta dualidad entre el gris y el amarillo, entre el felino y el ave es lo contrario precisamente. El ave es aquello que genera o que promueve atmósferas secas, calor, luz, brillo, cosas doradas, ¿no? En suma, lo que yo creo es que hay una característica atmosférica en estos dos animales y está marcada por el color, ¿no? El color sirve para llamar, para invocar, para convocar el agua, la luz, estos elementos vitales, valga la redundancia, para la vida en el mundo altiplánico y andino, y en cualquier mundo en realidad, ¿no? Y creo que tiene que ver, o se lo podría casar bien, con las caracterizaciones de la sociedad tiwanaku que hace, por ejemplo, John Janusek, que en paz descanse también, pensando a Tiwanaku como una sociedad inclusiva, como una sociedad que te incorpora, que te convence a formar parte de un sistema de creencias, de prácticas altamente benévolo, beneficioso en términos de productividad agrícola, en términos de manejo del paisaje, etcétera, etcétera. No una sociedad agresiva,
Por tanto, porque una sociedad inclusiva tendría como sus principales elementos motivos agresivos, jaguares o pumas, o cóndores. No, tal vez tiene estos motivos que hacen referencia a las atmósferas, a los rituales para convocar la lluvia y el sol, la lluvia y la luz, etcétera, etcétera. ¿No? Se me ocurre como una interpretación. Sin embargo, hay que entrar a un punto importante también acá. Y es que tal vez nos rompemos mucho la cabeza pensando en qué animal es este felino. ¿Será un puma? ¿Será un jaguar? ¿Será un jaguarundí? ¿Será un titi? ¿Será un gato colo-colo? Hay un montón de felinos en el mundo andino y si entramos a los yungas y a la Amazonía, muchos más. ¿Estamos realmente seguros de que Tiwanaku tenía este esquema de especies de felinos distintos? ¿De que reconocían, como nosotros reconocemos, barreras, taxonomías entre especies? Yo creo que probablemente no, porque la manera de clasificar especies proviene del trabajo de Linneo en Europa en el siglo XVIII y no está muy vinculado con el mundo andino prehispánico. El problema es que ese sistema lo hemos aprendido nosotros desde la escuela y nos parece normal y natural. Pero yo digo, tal vez, si por ejemplo los incas pensaban que el inca era ser humano, pero cuando entraba a la selva se volvía jaguar, ¿por qué no puede un jaguar saliendo de la selva al altiplano volverse puma y al llegar al lago volverse titi o viceversa? ¿No? Tal vez el felino es uno solo y va cambiando a sus elementos de apariencia, tamaño, color de la piel, de acuerdo al lugar donde está. Tal vez es el contexto, es la red de relaciones en cada lugar, en cada espacio geográfico, en cada piso ecológico, en cada momento del año, ¿no? Lo que le da a este felino sus características particulares, pero sigue siendo tal vez el mismo felino, ¿no? Es una posibilidad de repensar la ontología de lo que es un animal, de lo que es una taxa animal, de lo que es una especie animal. Bueno, entrando al tema de las aves, gran parte de los motivos considerados de ave son usualmente hibridaciones de ave y felino, a veces incluyendo algunos atributos humanos. Salud. Este proceso de hibridación suele seguir unas reglas algo estrictas. Generalmente se trata de seres con cuerpo de felino y con cabeza, ala y cola de ave, ¿no? En diferentes manifestaciones iconográficas, en diferentes soportes de la época Tiwanaku. Aquí yo he generado un pequeño esquema en el caso específico de la ofrenda de Pariti, trabajando solo con la cerámica de fondo rojo de la ofrenda de Pariti, que es la más similar a la cerámica Tiwanaku que hallamos en otros lugares, en otros sitios, ¿no? Para mostrar cómo en diferentes formas cerámicas de Pariti se encuentran diferentes motivos y cómo se va generando de manera estandarizada una relación entre el ave y el felino. En las formas más sencillas, los felinos suelen estar solos, en las mini escudillas y tazones, pero sobre todo mini escudillas, y en los tazones y los tinqueros o vasijas arriñonadas suelen estar las aves solas. Hay una segunda etapa, sobre todo en el exterior de los vasos Keru, y también en el interior de las escudillas y en el exterior de algunos botellones o botellas, donde estos dos seres ya no están separados, están yuxtapuestos, están colocados lado a lado, pero todavía siguen manteniendo sus características anatómicas peculiares. El ave es el ave, tipo escalonado, con cabeza de ave, y el felino con sus patas, su cola, etc. ¿Sí? Hay un tercer momento, sobre todo se da en la parte externa de las escudillas de Pariti, donde ya tenemos una hibridación entre ambos seres. Ya tenemos el cuerpo, sigue siendo gris, sigue siendo el cuerpo del felino con sus patas, pero de pronto el felino, vean cómo la cabeza del felino empieza a mirar arriba, a imitar la posición que suele tener el ave, pero también adopta las alas, adopta la cola, y ahí también adopta el brazo humano agarrando el báculo, que se añade en este momento. O en las versiones un poco más radicales, entre comillas, de esta hibridación, la cabeza ya no es de felino, ya es la cabeza con pico de ave.
Y llegamos a un último momento que se da en los vasos con rostro frontal o los vasos prosopomorfos, como lo llamaba Ponce Sanginés, donde vemos una fusión completa de los felinos y las aves que ahora pasan a rodear o a ser componentes de un motivo central más importante, que es el famoso rostro frontal de báculos, señor frontal de báculos, señor de los báculos, que como todos sabemos es el motivo más importante y más reproducido en la iconografía tiwanaku. Hay un punto más relacionado con el tema de las aves, y es que al examinar la cerámica de Pariti hemos encontrado que a veces los elementos como las alas, que deberían ser aviarios con cabezas o colas de ave, rematan en una pequeña mazorca de maíz o rematan en un signo con dos pequeños redondos que en la iconografía Wari, Patricia Knobloch ha establecido que podría ser un signo de la planta psicotrópica Sevil o Vilca, la Anadenanthera corubrina, que es una especie de planta que era consumida con fines psicotrópicos en el caso tiwanaku. Y si no, tenemos la mazorca de maíz. Entonces es interesante ver cómo en esta historia no se involucran solamente elementos humanos y animales, sino también elementos vegetales. Y una vez más, la separación del reino animal y reino vegetal es una cosa muy nuestra. Es una cosa muy moderna, es una cosa muy europea. Cuando entramos a otro motivo muy intrigante de la iconografía tiwanaku, como el camélido, veremos que es muy frecuente en tallas de madera, en iconografía lítica, en cerámica. El camélido, con su característica boca con incisivos, con dientes romos, no tiene colmillos, es un herbívoro, con su orejita echada, con sus patas bifurcadas de 2 dedos, el camélido presente de pronto plantas, estructuras dendríticas con tallos, con lo que parecen ser hojas o flores, que emergen de los lomos del camélido. Y uno piensa, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, en realidad es un animal, es un camélido, es un ser animal, pero de su lomo está surgiendo una planta. Y además esta planta remata, aquí perdón, voy a volver un poquito atrás, remata en un motivo que podría ser bien este o podría ser bien este, que yo en Pariti en general lo he caracterizado como una pluma de ave o cola de ave. Es interesante pensar que el motivo de algo vegetal como la Anadenanthera corubrina puede intercambiarse con el motivo de algo animal como la pluma de ave. Aquí no es una cosa de decir yo tengo la razón o Patricia Knobloch tiene la razón. Yo creo que en realidad este motivo, la pluma de ave o la Anadenanthera, en realidad es un motivo que tiene diferentes significados, que tiene varias posibles interpretaciones. Es un motivo algo ambiguo, ¿no? Que plurisignifica, digamos, muchas cosas. Entonces es interesante pensar, tenemos el camélido, tenemos el tallo, que es algo vegetal, y estas hojas podrían bien ser plumas de ave. O sea, es un camélido, le sale una planta y la planta remata o florece en forma de colas o de plumas de ave. Es una manera muy intrincada y muy relacional de presentar las relaciones entre lo animal y lo vegetal. Por eso una discusión interesante ahí sería, ¿realmente tan taxativa era la separación entre animal y vegetal en tiwanaku, como lo es en nuestro mundo, como la planteamos nosotros? Y si examinamos un poco de etnografía andina, nos daremos cuenta de que no, de que claramente no, de que ya lo decía Bertonio, que la acción de brotar se nombra con una palabra y es brotar todo, es brotar hojas, brotar flores, brotar plumas, brotar dientes, brotar colmillos, brotar pelo, ¿sí? Brotar uñas, ¿sí? Es una sola acción, la acción de emerger de la tierra, ¿sí? Así como emergen las plumas de la piel del ave o el pelaje de la piel de la llama, así emergen las hojas y las flores de la tierra. Y en el mundo del pastoreo andino, el trabajo, por ejemplo, de Penélope Drensart, en Luga, en Chile, surgió una idea muy interesante, o el trabajo de Denise Arnold, donde Dios Yapita, también que en paz descanse, en el caso de Cacachaca, ¿no? En Oruro, muestra unas ideas interesantes en el sentido de que el agua llega, genera las plantas las comen las llamas y generan el pelo, es como una fluidez constante, ¿no? El color del agua que cae en las piedras es bebida por las llamas y eso afecta y colorea desde dentro el vellón de las llamas, por ejemplo,
¿no? En el mundo pastoril andino es muy común hacer florecer a las llamas, colocarles estas ticas, ¿no? Estas borlas en cierto momento del año y mostrarlas como si fueran flores, mis florcitas, ¿no? Las llamitas. Entonces es interesante notar cómo lo animal y lo vegetal no están tan disociados, no están tan separados, forman parte de un mismo flujo de vida que es muy, muy llamativo, ¿no? Nos vamos a otro motivo usual, menos ubicuo en la cerámica tiwanaku, en la iconografía tiwanaku en general, está presente. Estos elementos son de la mismísima Puerta del Sol, nada menos, de Poznański, pero en general en la iconografía tiwanaku, en escultórica tiwanaku, la serpiente ha dejado de ser tan omnipresente, tal vez, como lo había sido en periodos anteriores. Está presente, pero los elementos humanos, felínicos y de aves son más potentes, están más presentes, ¿no? Sin embargo, existe la serpiente, sobre todo en cerámica. Aquí hay algunos ejemplos de Pariti y de otros lugares de los Andes surcentrales, donde se muestra la serpiente, pero aún así sigue siendo la serpiente felino, tanto en la cerámica, en la escultura, ¿no? Con la serpiente con orejas, de hecho con cola de ave en este caso, o en cerámica, donde es la serpiente con hocico y con orejas, ¿no? Con colmillo y con orejas. Mayormente, acá tenemos una de Pariti, un vaso challador, la serpiente enroscada en sí misma. Es una serpiente de cascabel, eso se nota por el crótalo, que aparece en la parte baja de estas imágenes, aquí, ¿no? Y tiene las orejitas. Entonces es una idea de serpiente felínica que permanece viva, solamente que se ha desplazado del mundo de la escultura mayormente al mundo de la cerámica. Y no de cualquier cerámica, además. Como habíamos visto, en la mayor parte de la cerámica de Tiwanaku aparecen sobre todo felinos y aves y seres humanos. Se desplaza a una cerámica que vamos a ver enseguida. ¿Qué más hay en términos de animales? Hay otros animales que ocupan ciertos espacios. Están los peces, lo que Poznański interpretaba como pez, aquí igualmente visto como híbrido, la cabeza con alas y con cola de ave, ¿no? O a veces con orejas, ¿sí? Tenemos las lagartijas, diferentes versiones. Tenemos los sapos, aunque muy circunscritos, muy restringidos. El sapo, como vimos al inicio, es probablemente la imagen animal más antigua de la cuenca del Titicaca. Sin embargo, a través de los siguientes periodos, el sapo pierde protagonismo, deja de estar tan presente. Lo hemos encontrado en Tiwanaku, específicamente en la cerámica de Pariti. Hay algunos otros ejemplos de otros sitios arqueológicos, pero mayormente la mayor colección, digamos, de imágenes de batracios, y a veces batracios bastante humanizados, los hemos encontrado en la cerámica de Pariti, ¿sí? Entonces, no es que desaparece, sino que se retrae, se inserta solamente en cierto dominio material, en cierto tipo específico de cerámica. En el caso de la serpiente y el sapo, en Pariti mayormente están vinculados con los vasos challadores, que son estos vasos en embudo que permiten drenar líquido y probablemente challar y ofrecer líquido al suelo. Estos vasos challadores tienen una función ritual muy particular que es diferente de la de los vasos queru, de la de los tazones, las escudillas y otras formas cerámicas para compartir comida y bebida. Y parece que esa relación con la tierra, con el abajo, con el subsuelo, puede permitirnos sugerir que los serpientes y sapos han estado vinculados con ese ámbito geográfico. Hay otras aves, aquí está el cóndor, claramente, con su cresta, con su collar. No es exactamente el mismo que el ave amarilla de la cerámica y de otras manifestaciones iconográficas. Tenemos lo que puede ser un ñandú, suri, puede ser una parina o un flamenco. Tenemos patos en abundancia y además representados con bastante realismo, ¿no? Hay otras imágenes de diferentes aves y también tenemos imágenes de otros seres de la franja ya de valles orientales, de yungas, de la misma Amazonía. Tenemos los monos, tenemos los osos, ¿no? Tenemos murciélagos. En el caso de los monos y los osos es particular que reciben ciertos atributos humanos frecuentemente, tal vez por la costumbre que tienen ambos animales de pararse en dos patas, pero los monos y osos suelen tener o cabellera, o tembetá, orejeras, de pronto tienen alguna suerte de humanización bastante interesante. Están vinculados, por ejemplo, en la cerámica de Pariti a unas fuentes de color negro que son imitaciones de formas propiamente amazónicas,
¿no? Y lo cual es bastante interesante, también la influencia amazónica en esta colección. Tenemos al venado, que sé que la próxima charla la va a dar Roberto Hidalgo y va a hablar específicamente del venado. Yo estoy haciendo un trabajo interpretativo del venado en base más que nada a elementos ontológicos amazónicos, más que andinos, que está en proceso y del que no voy a hablar mucho, ¿no? Pero el venado está presente con su característica nariz irregular, sus colmillos y su cornamenta. El venado definitivamente para los Tiwanacotas no era Bambi, no era un ser tierno y ni dulce ni adorable, era un animal bastante terrorífico y bastante feroz, asociado con consumo, con decapitación, bueno, y otras cosas que seguramente Roberto Hidalgo desarrollará en más detalle el día de mañana. Tenemos cuyes, tenemos perros, tenemos zorros, tenemos insectos, tenemos hipocampos, o bueno, caballos de lago, caballos lacustres, en menores proporciones, algunos ejemplos interesantes. Es interesante también notar, sin embargo, específicamente en la colección de Pariti, que tenemos una colección, como les decía, de challadores. Estos vasos embudo tienen un hueco abajo, son embudos. Su función es drenar lo que le eches ahí al suelo. Su función es bajar cosas, es relacionarse mediante el invitar líquido, que podrá ser chicha, podrá ser agua, quién sabe qué era, invitar eso a quien sea que los tiwanacotas pensaban que estaba morando, que estaba viviendo en el ámbito de abajo, en el mundo de abajo, en el subsuelo. Algunos podrán decir el Ucupacha o el Mancapacha o la Pachamama, pero esos son conceptos que en algunos casos puede que tengan un origen más tardío que la época tiwanaco. En todo caso, eso es sujeto a discusión. Pero lo que es cierto es que en la superficie de esta cerámica con imágenes tiwanaco, con imágenes, esta cerámica de Pariti, se representan muchos elementos animales y creo que en gran medida, si bien hay híbridos, como este felino de 6 patas o como este ave con una especie de boca felínica o algo así, en general, en muchos casos, hay una mezcla sin reglas. Hay una mezcla de elementos que tú ya no sabes de qué animal provienen, ordenados caprichosamente, junto con elementos geométricos como triángulos, como escalonados, etcétera, etcétera. A mí me recuerdan estas ideas, estas imágenes, me recuerdan un poco a lo que era la estrategia de amorfia de la cerámica queya. Me parece que es una forma de imaginarse lo que todavía no existe. Es como si a ustedes les preguntaran, a ver, dibujen algo que no existe. Y no es fácil dibujar algo que no existe. Pero creo que las personas que realizaban imagen en la sociedad tiwanaku tenían una forma, o muchas formas, porque aquí hay una diversidad muy grande, de representar o de imaginar aquello que no existe, aquello que todavía no ha nacido, aquello que es potencial, o aquello que sucede solamente en sueños, o aquello que definitivamente es opuesto al mundo de las cosas reales del día cotidiano, lleno de lluvia y de sol, de aves y de felinos, de peces y de venados y de perros, etc. Esto es otra cosa. Y los fondos, el fondo sobre el cual se dibujan estos elementos suele ser o rosa o preponderantemente negro. Y es otro elemento que a mí me recuerda un poco a las ideas o a la estrategia de amorfia de la iconografía queya. Definitivamente, con algunos de estos ejemplos podemos ver que de este mundo de animales y vegetales también forman parte definitivamente los humanos, juntándose con elementos animales de diferentes maneras. Pero entonces, antes de entrar un poco a lo último, que ya es el intermedio tardío, veremos que Tiwanaku genera 3 formas, o no genera, sino que reúne las 3 formas previas de representar fluidez entre especies animales: la hibridación, la dinámica apendicular y, en el caso concreto de estos vasos challadores, la amorfia de origen queya. ¿Sí? ¿Qué pasa después del 1100? Vean la diferencia. El intermedio tardío, época posterior a Tiwanaku, de una disminución muy notable en la cantidad de iconografía animal y en la variedad de iconografía animal. Podemos hablar un poco en la cerámica Pacajes, por ejemplo, de las llamas como el único elemento reconocible, por lo menos, de un ser, de una especie animal, ¿no? Y en el caso de las tallas de madera, lo que Elena Horta ya ha trabajado como los querus de madera,
que para ella los querus altiplánicos de madera tenían un elemento felínico, ¿no? Un felino a un costado. Entonces, aquí no hay mezcla. Aquí hay dos animales que se muestran en dos tipos de soportes diferentes que podrían complementarse en cierto momento, un tazón de cerámica y un querú de madera, pero que en el tazón está la llama y en el querú está el felino, ¿sí? Entonces se vuelve bastante más reducida la cantidad de imágenes animales que se presentan. Y del mismo modo en la época inca. En la época inca, en el altiplano, las llamas aparecen, son más estilizadas, más delgadas, pero aparecen alguna imagen de algún ave, en el caso del trabajo de Parsinen en Caquiaviri, y en la iconografía inca cusqueña, que suelen aparecer algunos insectos, algunos peces, ¿no? Junto con algunas especies vegetales. Pero, para de contar, no hay mucho más realmente. No hay mucho más que comentar sobre la iconografía de la época inca y definitivamente tampoco está exhibiéndote mezcla entre elementos anatómicos de diferentes especies animales. Para finales de la época prehispánica o inicios de la colonia, nosotros hemos trabajado junto con Walter Sánchez y Marco Bustamante de Cochabamba una pieza particular de la colección del MUSEF, que le hemos denominado la Chúa del Cielo, que es una pieza que parece por su estilo, por sus características de materiales, técnica, haber sido hecha en un periodo inca o colonial temprano, en el altiplano boliviano, y donde la diferencia es que se incluyen, es una pieza excepcional por incluir una gran variedad de imágenes animales y humanas. Y lo que hemos podido encontrar a grandes rasgos, no voy a poder entrar en mucho detalle, es que tenemos especies muy separadas anatómicamente, estilizadas, pero se reconocen las diferencias de orejas, colas, patas, etcétera, y que además tenemos animales, entre comillas, domésticos, o desde la taxonomía de Arnold y Yapita, uyua, criados, ¿no? Como llamas y perros, en un canto del plato, y tenemos animales salca o criados por otros seres, por la tierra, las aguas, los montes, las selvas, ¿no? En otra parte del plato, serpiente, venado, pumas, piel de zorro, jaguar, sapo, mono, ¿no? Lagartija, etcétera. Entonces, creemos que ya en este momento hay una separación clara de especies, hay una taxonomía un poco más desarrollada, o por lo menos no se está representando con tanta facilidad una fluidez entre diferentes especies animales como se había hecho durante el formativo y sobre todo en la época Tiwanaku, ¿no? Se separan los ámbitos de lo, entre comillas, silvestre, porque no es lo silvestre, pero entre comillas lo criado por otros seres, de lo criado por los seres humanos, y también se diferencian, por ejemplo, las aves de las bestias, el mundo que Arnold y Yapita distingue como los hamaji y los liku, ¿no? En este plato hay solamente liku, hay solamente bestias, no hay aves. No forman parte del mundo de este plato, están probablemente en otro tipo de soportes iconográficos. Y es posible que en este momento más tardío, en el momento prehispánico tardío, empiecen a surgir algunos vínculos totémicos con los animales y de dominación o crianza con ciertos animales, sobre todo con lo que son los camélidos, y totémicos en el sentido de que, como lo cuenta algo de la etnohistoria andina, ya para hablar de la época inca, del intermedio tardío, había la idea de que los guerreros del intermedio tardío, al entrar en combate, se transfiguraban, se transformaban en animales feroces, como pumas, como jaguares, como cóndores, como serpientes, etcétera, etcétera. Es un vínculo más bien totémico en el sentido en que se genera una sensación de continuidad entre un grupo humano, un grupo étnico humano, ¿no? Y un grupo animal. Y se reconocen como ancestros, se reconocen como continuos, ¿no? Yo me vuelvo puma, yo soy un puma, ¿no? En ciertos momentos. Ese es un vínculo de totemismo que parece estar más vinculado con el culto al ancestro, la aparición de los felinos en los vasos queru, que está relacionado, por ejemplo, con los rituales funerarios de las torres funerarias o chulpas del altiplano. Es otra dinámica, ¿no? Ya no con esa fluidez entre especies animales, sino tal vez una relación más entre cierto grupo humano y cierto grupo animal, siempre trabajando a nivel de hipótesis, ¿no? Y tal vez las etnotaxonomías, como la de Arnold y Yapita, muy famosa del año 92 en Cacachaca, tenga su origen en estos momentos prehispánicos más tardíos. Es una sugerencia que yo tengo después de haber visto la fuerte diferencia que existe entre la manera de imaginar a los animales o de hacer imágenes de animales en el intermedio tardío y la época inca versus la del formativo y la del momento tiwanaku.
¿no? Que son radicalmente distintas. Solamente como epílogo, cuando entramos a la época colonial, habrá animales, algunos andinos y amazónicos, que se volverán emblemas heráldicos y emblemas patronímicos se volverán apellidos. Ahí tenemos Guamán o Mamani, el halcón, Amaru o Catari, la serpiente, Condori, cóndor, Poma, el puma, Uturunco, el jaguar, Osco, el gato montés, pero ya cada vez más dentro de un marco representativo, o sea, el animal se vuelve el símbolo de una familia, pero ya no con esta idea de yo me convierto en un puma cuando salgo a pelear, sino se vuelve simplemente mi imagen, mi símbolo, mi escudo de armas. Ya obviamente, esto es el ingreso de una ontología naturalista, europea, hispana, que ingresa y se mezcla con los elementos andinos acá. De todos modos, los animales siguen presentes en objetos y en prácticas de interacción espiritual y social. Los vasos queru coloniales tienen frecuentemente animales no tan fieros, generalmente monos y aves, ¿no? Y otras plantas, ¿no? Pero también en algunos momentos aparece la cabeza de jaguar y otro tipo de seres, ¿no? Entonces, en el mundo colonial, los animales, aunque de manera vedada, porque sabemos que la administración colonial prohíbe muchas de las imágenes de animales y de los objetos que tenían animales por considerar las costumbres idólatras, paganas, políticamente peligrosas, etcétera, pero siguen sobreviviendo por lo menos aquellos seres que se consideran tal vez inocuos, tal vez exóticos, en algunos de los objetos de las élites andinas, como los vasos queru coloniales, ¿no? Sin embargo, gran parte de los animales andinos, de esa consideración que tenían de ser parte casi de un panteón, de ser absolutamente importantes en la espiritualidad andina, de estar representados en la Vía Láctea andina, etcétera, pasan en la época colonial a ser degradados un poco al mundo de abajo, ¿no? Al mundo de lo que conocemos a veces como el Ucupacha o el Mancapacha, ¿no? Pero que desde el punto de vista católico son las regiones infernales, las regiones del subsuelo, y suelen aparecer asociadas, como vemos en estos dibujos de Guamán Poma, a conceptos como el mal agüero, el castigo, el infierno, ¿no? Son las alimañas, ¿no? Para los católicos de la época, la entrada al infierno era una boca de gato, era una boca de jaguar. Los animales estaban vinculados con este mundo subterráneo, infernal y en gran medida diabólico, ¿no? Entonces, así como se va generando esta separación radical entre los seres buenos y los seres malos, o los seres de arriba y los seres de abajo, que en realidad sabemos que en el mundo andino nunca ha funcionado de una manera tan taxativa, tan exacta. Solamente voy a terminar relacionando todas estas ideas, resumiéndolas y relacionándolas con el mundo de lo humano, de una manera igual tentativa. La iconografía animal del Titicaca puede entenderse como una acumulación desde el formativo de distintas maneras de imaginar las relaciones entre animales y luego con otros, entre comillas, reinos, como el de los vegetales o los seres humanos, y así involucrando la hibridación de origen formativo medio, la dinámica pendicular de origen pucara y la amorfia de origen queya. La sociedad tiwanaku incorpora estas tres maneras que van surgiendo a lo largo de los siglos formativos, y todas ellas son adoptadas por el canon tiwanaku en diferentes soportes y para diferentes funciones. Yo creo que algunas ideas, principios ontológicos que se han descrito etnográficamente, como el animismo o las concepciones de individualidad o partibles, son algunos marcos de pensamiento que posiblemente eran similares a lo que tenían o a lo que estaban manejando los tiwanaku en términos de sus relaciones con el mundo animal. Animismo, la idea de que hay un alma común y las formas del cuerpo son las que van cambiando, en términos resumidos. Como hipótesis, es que mientras más complejas se hacen las imágenes animales durante el formativo y llegando a su culmen en la época tiwanaku, menos importancia tiene el ser humano en el ámbito funerario específicamente. Trabajo de Eduardo Machicado, de Antti Korpisaari, entre otros, va mostrando cómo tanto en el formativo, medio y tardío, como en la época tiwanaku, las tumbas no están diseñadas para mantener la integridad de los restos humanos. Son ambientes cada vez más cercados de piedra, cada vez más húmedos, que mantienen la humedad y que están destinados a deshacer el cuerpo humano, los restos humanos. El ser humano está destinado a ser enterrado y ser deshecho
a disolverse, a fundirse tal vez en ese mundo de abajo, donde todo es posible y donde lo humano se puede mezclar con animales y con una serie de cosas, de vidas distintas, ¿no? En general, las costumbres funerarias tiwanaku impiden la preservación individual del cuerpo muerto, e incluso el trabajo de Scott Smith y Maribel Pérez del 2015 sugiere que incluso hay prácticas específicas para desmembrar el resto humano, básicamente se lo hierve con cal y se lo deshace en muchos pequeños huesos que a veces aparecen de pronto ni siquiera en tumbas, sino en contextos domésticos y en otro tipo de contextos. Entonces, la idea tiwanaku del resto humano no es de mantener la integridad y la identidad personal o individual del humano, sino de disolverlo, de deshacerlo o de desmembrarlo. Y paralelamente es el momento de máxima elaboración en términos de iconografía animal. ¿Y qué es lo que pasa después? En el intermedio tardío se rechaza rápidamente esa iconografía, se vuelve mucho más básica en términos de qué especies animales se representan, hay mucha menos fluidez en las relaciones entre especies, una rigidez anatómica, animales separados en diferentes objetos o en diferentes soportes, tal vez sugiriendo que surgen taxonomías más esenciales, más vinculadas con especies, tal vez vinculadas con la idea de crianza o dominación, de los camélidos, por ejemplo, o con la idea del totemismo en el caso de animales más grandes y más agresivos. Y paralelamente, ¿qué pasa con el mundo de los restos humanos? El humano se hace cada vez más importante, el humano crece en importancia. Se deja de hacer cistas de piedra que disuelvan el resto humano. Aparecen de pronto primero entierros en pozos simples, con los que nosotros trabajamos con Jerusalén en Condomaya, con los que trabajó Plaza en el caso de Quiliquili, ¿no? En los entornos de las necrópolis de torres funerarias, cada vez más favorables a preservar los cuerpos humanos individualmente y a interactuar ceremonialmente con estos restos humanos, ¿no? Y gradualmente a lo largo de los siglos del intermedio tardío, desde el siglo XIII sobre todo, surgirán las torres funerarias, las chulpas, que están destinadas a preservar en condiciones secas, ¿no?, libres de humedad, los restos humanos, completos, sin desmembrarse, juntos, a veces, en mausoleos familiares, entre comillas, pero enteros, y tener una relación ya de compartir con el ancestro humano, cambiándole de ropa, sacándolo a procesión, dándole comida, dándole bebida, bailando alrededor, etcétera, etcétera. Conforme aumenta la importancia del ancestro humano, tal vez relacionado con algunas ideas totémicas de algunos animales, disminuye esta idea de fluidez entre especies animales y la idea de lo animal se hace un poco más simple, se puede decir. Las imágenes animales se ensamblan en torno a esta nueva arquitectura de los ancestros humanos monumentalizados, con los vasos queru con felinos de madera, que suelen estar colocados en el frontis, los vasos queru de madera, ¿no? El frontis, empotrados en el frontis de las torres funerarias, o con los vasos, tazones de cerámica con llamas, que finalmente muchos de ellos se usan en el ámbito doméstico, pero también se usan para comer y beber en el ámbito ceremonial relacionado con las chulpas, ¿no? Tal vez algunos de estos elementos animistas o totemistas sobrevivan al uso patronímico de ciertos animales en los tiempos coloniales, pero en general se va a imponer ya en esa época un naturalismo, la partición de origen cristiano de cuerpo y alma, que genera una individualización muy fuerte del ser humano y da pocas opciones a la relación social con ancestros humanos o animales, ¿no? Y paralelamente sabemos que en la época colonial se prohíben las prácticas de culto al ancestro, se persiguen, se destruyen chulpas, se destruyen torres funerarias, se queman chulpas o momias, etcétera, y la costumbre funeraria pasará gradualmente a ser la metáfora del sueño eterno o del sueño de los justos, que duerme en una cripta de iglesia o en un cementerio esperando la segunda venida de Cristo, ¿no? Y mientras tanto los animales son enviados a este ámbito infernal y son convertidos en alimañas diabólicas. Su culto es prohibido. El culto a elementos ancestrales, tanto humanos como animales, en tiempos coloniales es perseguido y es prohibido, ¿no? Si los animales descienden básicamente al Mancapacha o al Ucupacha. Básicamente ese es brevemente un pequeño epílogo para hablar de la relación entre humano y animal, porque como pueden ver, la definición de lo que es lo animal muchas veces está delimitada por lo que se considera que es lo humano también, ¿no? Y bueno, eso ha sido básicamente la charla. Espero no haberme prolongado demasiado y espero que la hayan disfrutado como he disfrutado
contársela a ustedes. Y muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes, por la paciencia y al CIAT por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan. Realmente nos has ilustrado de manera muy didáctica, técnica y lo más importante, cómo estos elementos de la iconografía, desde el periodo formativo, pasando por Tiwanaku, intermedio tardío, hasta incluso en la época colonial republicano, van desplazándose y se van manifestando en los distintos objetos que hoy nosotros le llamamos como bienes patrimoniales. Realmente muy enriquecedor, permite entender muchísimo sobre lo que están plasmadas las iconografías en la escultura, en cerámica, en textiles y en otros bienes patrimoniales. En ese entendido, pues vamos a dar paso a aquellas personas que quieren hacer las preguntas, tanto en el grupo de Meet como también yo voy a hacer la transmisión de aquellos que han hecho sus preguntas en el Facebook institucional. Empezamos con las preguntas en el grupo. Por ejemplo, Lucho González pregunta, ¿cómo entender en esa apreciación de los colores de la iconografía del ave la presencia, la figura de la parihuana siempre de color negro? Si podríamos hacer algún comentario, por favor. Sí, es muy probable que aparezcan, hay imágenes, sobre todo en cerámica Tiwanaku, de lo que podría ser una parihuana, ¿no? O sea, es un ave de patas largas, de zancas largas y cuello largo. Generalmente está representada de manera bien esquemática y con color negro. Por eso a veces es difícil tal vez distinguirla de otro animal de patas largas, otra ave de patas largas y cuello largo como el suri o el ñandú. Es una representación un poco estilizada. No tiene el color clásico de las parihuanas, que es el rosa, por supuesto. En la cerámica Tiwanaku hay color rosa, pero hasta ahora yo no he podido determinar exactamente en un tipo de alguna representación estandarizada de lo que es inequívocamente una parihuana. Es muy probable que la hayan representado, pero también es probable que, del mismo modo que un titi y un jaguar y un puma podrían ser básicamente el mismo ser con características contingentemente distintas, el ñandú y la parihuana tal vez podrían también ser algo así, un mismo ave que de pronto al correr por la pampa es ñandú y cuando llega al lago es parihuana, digamos, ¿no? Como sugerencia, como hipótesis. Pero de que existe y de que muy probablemente la hayan representado, sí está la parihuana presente. Perfecto. ¿Quiere hacer una pregunta, Wilber? Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias. En principio, estimado Juan, unas felicitaciones por tu brillante exposición. Bien. Yo tengo una inquietud, ¿no? Yo creo que la iconografía es parte o refleja los símbolos de poder para mostrar la vigencia y el prestigio que se debe tener al manejar este tipo de iconografía, ¿no? Y esto viene desde el horizonte temprano, inclusive desde el precerámico, con representaciones de pinturas rupestres o parietal, ¿no? Entonces, aunque tiene otro significado, porque solamente se le ha hecho un análisis desde la historia del arte, ¿no? Pero en este caso, tu percepción sobre la historia es interesante, ¿no? Y a mí realmente me ha gustado, me ha interesado esto porque me abre mis márgenes de visualización que tengo sobre un material que he encontrado también en Marcaconga, ¿no? Pero estos son ya más referidos a personajes, ¿no? Mostraste al ñaca, o al goleador, perdón, que aparece en Pucará. Sin embargo, yo estoy muy consciente de que la cerámica, por ejemplo, en la zona del Cusco aparece como marca valle y se le da una temporalidad de 1000 a 1100 años. Sin embargo, la zona circunlacustre ha estado ya utilizada desde un poco más temprano y las sociedades complejas van apareciendo mucho más antes y la cerámica va apareciendo mucho más antes, ¿no? Entonces, de ahí mi percepción de que la cerámica ha sido introducida en la zona del Cusco
probablemente con Caluyo, con Pucaraje y eso, ¿no? O sea, eso todavía tenemos que andar un poco más. Pero la iconografía sí, se va continuando, ¿no? La iconografía, por ejemplo, en soportes de metal o líticos dura mucho más tiempo que el soporte en cerámica, ¿no? La cerámica es muy frágil, aunque unos fragmentos, ¿no? Y la temporalidad del uso de la iconografía en la cerámica es mucho más rápida. Pueden durar el tiempo que le dé la duración de la cerámica, ¿no? Puede ser 10 años, 15 años, 20 años, así que entonces van cambiando, porque hay un continuo cambio dentro de estas sociedades. Y lo que más me interesa, mi estimado Juan, es que me proporciones, por favor, tu correo, porque tengo que hacerte muchas consultas y tenemos que sentarnos, porque quiero mostrarte los objetos que he encontrado, ¿no? en Martaconga. Y yo creo que no hay fronteras para los arqueólogos, como tampoco hubo fronteras para estas entidades, ¿no? Chiripa, hay en el Perú, hay en Bolivia, igual para esta propuesta de Sergio Chávez, la tradición artística religiosa Yayamama, que también está por ahí, también aparece en el Cusco. Y esto es interesante, porque yo creo que hay que compartir nuestra visualización que tengamos y tener un aporte, ¿no? De lo que tengan ustedes. Si me pudieran anotar tu dirección en el chat, sería magnífico. Y de nuevo te reitero mis agradecimientos. Muchísimas gracias y felicitaciones por tu exposición. Bueno, muchas gracias, estimado Wilber. Es un placer verte ante todo y gracias por los comentarios. Definitivamente yo ahorita estoy pasándoles mi correo por el chat para cualquier consulta o algo así. Definitivamente es muy importante que, sobre todo en el caso de la cuenca del Titicaca, en la relación que tienen Bolivia y el Perú, pues sea mucho más fluida, ¿no? En términos de intercambio. Ayer la ponencia de David Trigo justamente hablaba de algunos de estos aspectos, ¿no? La relación entre la iconografía tiwanaku y la iconografía wari, pero por supuesto que estos vínculos son más tempranos, provienen de la cuestión de Pucará, y habrá que irlos viendo, que irlos explorando de manera transfronteriza, digamos, ¿no? O sea, es muy importante que podamos gradualmente ir haciendo cada vez más este tipo de trabajo de comparación. Y eso, creo que respecto a lo que decías inicialmente, es importante esta idea del poder. No le he tocado mucho, pero definitivamente, o sea, estas imágenes están siendo establecidas desde una posición de poder. Tiwanaku es una sociedad bastante jerarquizada y quienes están generando estas imágenes tienen una posición de poder, tal vez mucho más para hacer escultura lítica que para hacer cerámica o para hacer textiles. Y también, definitivamente, no lo había tenido en cuenta, pero este tema de la duración es importante. O sea, una escultura lítica está pensada para durar siglos y una cerámica probablemente no tanto, ¿no? El otro punto también es definitivamente que, como les decía al inicio de la ponencia y como tú bien sabes y todos los arqueólogos sabemos, pues el registro está incompleto. Porque, por ejemplo, sobre todo en el caso de la cuenca del Titicaca, de todos los valles interandinos, en Bolivia por lo menos, las condiciones de preservación, por ejemplo, un registro riquísimo que es el textil, prácticamente no lo vamos a poder ver, vamos a tener una muestra muy acotada de ese registro, ¿no? Son consideraciones que al final son pues de la naturaleza del registro arqueológico y tenemos nuestros límites también. Muy amable, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Wilber. Doctor, seguimos tenemos muchas preguntas más para responder. Por ejemplo, Roberto Carlos Jiménez Espinal pregunta: ¿la representación híbrida o física felínica también se encuentra en la escultura de Chucuperca en Santiago de Oje? ¿Tiene algún comentario sobre el respecto? Sí, totalmente. Eso ya lo tenía trabajado incluso Max Portugal Ortiz, ¿no? En su momento. Sí, en Santiago de Oje está presente. O sea, este fenómeno hay que pensar que, si bien yo me he centrado en algunos referentes específicamente del sitio de Tiwanaku, de la cuenca sudeste del Titicaca, de Chiripa, etcétera, pero es un fenómeno que básicamente abarca gran parte de la cuenca, sobre todo de la cuenca sudeste, ¿no? Y definitivamente Santiago de Oje y otros sitios están totalmente insertos. Y sí, el felino serpiente, como sea que le llamemos, está ahí presente, está en Chucuperca, sí.
Perfecto. Edgar Yepes pregunta, en el Perú surgió una cosmovisión, al parecer moderna, sobre los tres animales sagrados. ¿Considera el expositor que los animales fueron en la ideología altiplánica divinidades, sobre todo en el caso del felino? ¿Cuál cree que fue el significado del felino, la serpiente y la ave en el entendimiento y la ideología de estos pueblos? Uy, bueno, a ver, el mundo andino es muy amplio y tiene muchas variaciones, ¿no? Definitivamente no es lo mismo lo que sucederá, por ejemplo, en Cusco, de lo que pasará en Tiwanaku, y también, como les he intentado mostrar, varía de acuerdo a épocas, ¿no? En la época Tiwanaku yo tengo la idea de pensar al felino como un ser, sobre todo al felino gris, al titi, como un ser relacionado con las aguas, y al ave, al águila o al halcón como un ser relacionado con la calidez, el sol, el calor, como cuestiones mucho más ligadas con lo atmosférico, digamos, y con intentar, son imágenes que están en objetos, que se usan en rituales y que a la vez son rituales que intentan generar las condiciones óptimas para vivir y el llamado a las aguas, al calor, a la luz, son definitivamente esenciales para vivir. Entonces creo que ese es un elemento. Creo que la serpiente está muy vinculada con el felino. De hecho, son a veces hasta incluso intercambiables y son versiones que de pronto el felino se vuelve serpiente y en otros soportes aparece con la imagen o con la idea de serpiente. Yo sé que en otras visiones del mundo andino, por ejemplo, tenemos al ave representando la pacha o el alajpacha o el mundo de arriba, y el felino el del centro, y la serpiente el de abajo. Pero creo que depende de cada lugar, de cada especificidad. Yo personalmente tiendo a ver al felino y a la serpiente como dos elementos muy cercanos y relacionados con el agua. De que eran dioses, definitivamente eran dioses. O sea, dioses eran espíritus muy poderosos, y creo que la idea de que estén presentes en la Vía Láctea es fundamental, ¿no? Es fundamental porque permite... la Vía Láctea no era solamente una representación de animales. En la Vía Láctea, desde la etnohistoria, estaban presentes los gérmenes de los animales, o sea, los elementos, los animales tutelares, se puede decir de algún modo. Entonces tú hacías ritual a la llama que estaba en las estrellas para que fortalezca, para que nazcan y crezcan y se reproduzcan las llamas en la tierra. Entonces era una relación de mucha reverencia, sobre todo en el caso del mundo aymara, hacia el cielo andino, que estaba lleno de animales, ¿no? Perfecto, tenemos más preguntas. José Marcial Hernández Soto pregunta, ¿cómo manejaban el espacio intericonográfico en Tiwanaku? A ver, el mundo de Tiwanaku está compuesto por muchos elementos iconográficos y por muchos elementos no iconográficos, o sea, por muchos diseños que son mayormente geométricos, estilizados, que básicamente la interpretación que les podemos dar es simbólica y es mucho más complicada porque no sabemos exactamente a qué alude o qué representa, qué simbolismo representa una espiral, una cruz escalonada, un rombo, un círculo con un punto, no sé, una línea ondulada. Hay propuestas. Poznansky, por ejemplo, genera toda una especie de casi como entre comillas, un vocabulario, digamos, de qué llega a significar cada uno de esos elementos geométricos. Pero su análisis es muy complejo. Es muy complejo porque no tenemos a qué cosa del mundo real se parece esto. En el caso de la iconografía, de los íconos, justamente su carácter de ícono es ese, se parecen a algo del mundo real. Pero el espacio intericonográfico está dominado por símbolos y a veces por texturas, colores, etcétera. Tiende Tiwanaku en general en su arte a tener mucho horror al vacío, ¿no? O sea, suele llenar mucho el espacio y los íconos están rodeados de otros elementos simbólicos de interpretación mucho más complicada, definitivamente. Y ahí es todo un reto para todos los que estamos estudiando diseño e imagen, justamente el lenguaje de lo estilizado, de lo geométrico, de lo simbólico, es el ámbito más complicado, definitivamente. Gracias. Emma Esteves pregunta, se refirió a los hipocampos. ¿Es posible que existiera este animal acuático en agua dulce? Totalmente. O sea, existieron. De hecho, hay incluso
fotos, hay imágenes. Creo que está extinto, no sé, no soy biólogo, no sé si siguen existiendo, pero hay caballitos de mar, entre comillas, pero que habitaban en el agua del lago Titicaca. Definitivamente existieron por lo menos, y en la época Tiwanaku están, y hay una representación en cerámica concretamente, que es también de la isla de Pariti, que lamentablemente está incompleta, pero se llegan a notar las características del torso y de la cola de este animal, ¿no? Perfecto. Belia Mendoza, España, hace un comentario. Estimado Juan, los camélidos machos que tienen caninos, incluso más grandes que los felinos, que les sirven para pelear con otros machos para cruzar a las hembras y también por territorio. Sería bueno observar la distinción y otros elementos para analizar la iconografía. Si tiene algún comentario sobre el aspecto. Sí, bueno, Belia sabe mucho más de la parte osteológica de los animales, porque es un especialista en su arqueología, ¿no? Pero definitivamente, o sea, todos los mamíferos creo tienen caninos, nosotros también, y los camélidos seguro. No sabía que los usaban con tanta agresividad, pero es interesante. De todos modos, por lo menos en la iconografía tiwanaku, hasta donde yo he podido ver, la representación bien estandarizada del colmillo, ¿no? Que es un cuadrado con un diagonal, con un colmillo así, está generalmente relacionada con las imágenes de la serpiente, de los felinos o de algunos felinos y de los venados, llamativamente, ¿no? De los venados, de los cérvidos. Y generalmente las características del camélido, sobre todo la pata bifurcada, la pata de 2 dedos, y la oreja caída, la oreja echada, están relacionadas más bien con una boca abierta que tiene unos dientes más bien romos, ¿no? Más bien espaciados y romos. Pero bueno, ahí habrá que tal vez hacer más comparación y ver. Obviamente, la representación iconográfica no siempre es exacta y tal vez yo creo que tal vez esa forma de representar la boca del camélido es más un guiño al carácter herbívoro del camélido, o sea, el hecho de que mastica, de que rumia y no tanto esta idea agresiva del colmillo, pero bueno, ahí son también interpretaciones, ¿no? Perfecto. María de Los Ángeles Muñoz pregunta lo siguiente. Primero, gracias y las felicitaciones. Pregunta si de seguro antes también la gente diferenciaba y tenía sus propios sistemas de clasificación. En realidad estamos en el campo de la construcción de sentidos sin olvidar la multivocalidad de ida y de regreso, especialmente las emociones y que el color no existe en sí mismo. Una pregunta, señala, ¿no? ¿Tienes consideraciones sobre el rol y el uso de alucinógenos, sobre todo en el caso de híbridos y amorfios? Ya, bueno, gracias. Son preguntas bien interesantes, doctora Muñoz. Creo que justamente ahora, en este momento yo estoy desarrollando un pequeño texto relacionado con la cuestión de color y emoción. Es interesante porque siempre se vinculan. Es cierto que el color no existe en sí mismo. Sí, es cierto que como fenómeno físico es un tema de luz, ¿no? Pero también es cierto que la percepción humana del color en diferentes atmósferas afecta. Eso lo dice mucho Tim Ingold, por ejemplo, afecta mucho las emociones, es una cosa que impacta mucho el ámbito afectivo y emotivo, ¿no? Y también es cierto que en el mundo andino se producen colores, como en cualquier ámbito de creación de objetos, de imágenes, se producen colores empleando pigmentos, empleando tierras, raíces, hojas, flores, dependiendo, ¿no? De la tecnología que se emplee. Y que, se está intentando conseguir un pigmento, un tinte, un color de cierto tipo, probablemente para comunicar, creo yo, una atmósfera y a la vez cierto tipo de vínculo afectivo o emocional. Eso es hasta donde podemos llegar. Obviamente, como decía desde el inicio, esto es multivocalidad, o sea, esto son interpretaciones diversas sobre un fenómeno y nunca una interpretación, ni la mía ni la de nadie, va a ser la última palabra. Son simplemente diferentes formas en las que nos acercamos al registro, etcétera, etcétera. Ahora, sobre la otra pregunta, sobre el tema del psicotrópico, o sea, yo he llegado a... Ni siquiera yo, he usado el trabajo de Patricia Knobloch con el trabajo con la iconografía Wari,
para pensar, para darme cuenta tal vez de que hay algunas imágenes en la cerámica Tiwanaku y concretamente en algunas posiciones anatómicas de animales que parecen ser muy similares a lo que ella llama la vilca, el cebil o la anadenantera, ¿no? Desde luego habría una posibilidad, y bueno, creo que dentro de 2 días va a estar José Berenguer precisamente hablando del fenómeno chamánico en Tiwanaku, y él ha trabajado mucho la idea de la iconografía relacionada con las prácticas del chamanismo, y seguro nos va a poder dar una idea bastante más clara al respecto. No sé si esta idea de amorfia podría responder a la manera de percibir el mundo a través del consumo, digamos, de estos psicotrópicos. La verdad no es muy difícil de decir, pero yo creo que en todo caso la amorfia a mí me parece más algo vinculado con este mundo potencial, nocturno, podría ser onírico, podría ser del sueño, podría ser también la forma de representar aquello que ha muerto o aquello que no ha nacido todavía, los gérmenes de lo que va a nacer, etcétera. Podría perfectamente estar también vinculado con experiencias psicotrópicas. Desde luego eso va a ser muy difícil de demostrar, pero es siempre una posibilidad, ¿no? Perfecto. Pablo José Trincado López hace una pregunta. ¿Existe literatura o crónicas de los españoles que hablen acerca de la relación de los pueblos originarios y los animales en el arte rupestre? Mira, hasta donde yo tengo entendido, no. Yo no soy un especialista en arte rupestre, es de hecho el ámbito en el que menos he trabajado, pero me parece muy poco probable que haya recuentos de los españoles, crónicas, que describan la producción y el manejo y la relación con el arte rupestre. Capaz y sí hay en algún momento. Los españoles han descrito en algunos momentos la relación con ídolos de piedra, con algunos otros elementos que los andinos conceptuaban como huacas, ¿no? Como lugares sagrados. Hasta donde yo sé, con mi conocimiento limitado también de la etnohistoria, no he escuchado nunca de un recuento colonial del arte rupestre, pero probablemente sí, solamente que yo no lo tengo ahorita en mente, ¿no? Perfecto. Christopher Cotori pregunta lo siguiente. Dentro de la iconografía tihuanacota suelen aparecer el amaru o catari. Considerando el dragón andino dentro de la cultura inca, ¿es esta adoptada de los tihuanacotas? Yo creo que es una posibilidad muy grande, porque, bueno, sí, definitivamente el amaru, asiru también le llaman, de hecho Brouman llama a estas esculturas del formativo asiruni por la presencia del asiru, ¿no? Pero el amaru o el catari muchas veces es interpretado como un híbrido, como una mezcla de serpiente con felino, que es precisamente eso lo que estamos hablando, y a veces en alguna iconografía posterior incluso también adopta alas, ¿no? Y definitivamente es un nombre interesante llamarle como dragón andino, o sea, pensando que, bueno, el dragón es un concepto muy europeo, pero seres similares al dragón, serpientes aladas o serpientes mezcladas con felino, reptil, etcétera, han existido en muy diversas sociedades, desde la mesoamericana, etcétera, pasando por la china, la europea, y muy probablemente en la sociedad andina haya existido bueno, claramente por lo que les he mostrado, existe un motivo así. No sé, obviamente de ahí es muy difícil saltar a pensar que los atributos o las características o el simbolismo de este ser sea parecido o análogo al que tiene en Europa o en la China. En cada lugar ha tenido un significado distinto. Por lo menos, pensándolo en el caso de la arqueología de la cuenca del Titicaca, yo me inclino más por ligarlo con esta relación con el agua. Creo que es sumamente fuerte. Y definitivamente en ese sentido, por ejemplo, es muy diferente de un dragón, entre comillas, dragón mesoamericano, como un Quetzalcóatl, que no está vinculado netamente con el agua. Pero creo que en el caso andino está un poco vinculado al agua. Me parece que es una hipótesis interesante a seguir, la posibilidad de que este amaru o catari incaico tenga su origen en la cuenca del Titicaca, por lo antiguas que son estas imágenes en la cuenca del Titicaca. Sin embargo, es muy probable que haya imágenes similares en otros lugares del mundo andino.
y en tierras peruanas, etcétera. Entonces, bueno, ahí habrá que examinar más a detalle, digamos, y hacer cada vez más trabajo y más comparación, ¿no? Perfecto. Ruth López pregunta, tenemos más todavía, doctor. Por favor, ¿podría profundizar la explicación de la iconografía del pez? Wow, bueno, es un poco, ha sido uno de los animales menos tratados, ¿no? A pesar de que Poznański muy tempranamente lo describe como este ser de perfil con la boca doblada hacia arriba, ¿no? Y John Janusek también mostró en algún momento, comparó esto con una imagen de un pez, de una orestia del lago Titicaca, ¿no? Y justificaba que sí, básicamente lo que parece ser es que esta imagen de un animal con la boca doblada hacia arriba sería efectivamente la representación de una cabeza de pez. No se suelen encontrar más rasgos anatómicos del pez, suele aparecer solo la cabeza. Es muy, muy raro encontrar aletas o cola de pez, por lo menos hasta donde hemos podido ver. Y por lo menos el trabajo de Poznański y también el de Janusek lo vinculaban más usualmente con las orestias, o sea que son la familia de peces de las que hoy en día quedan como representantes los ispis y los carachis, ¿no? Y no tanto así con los Trichomycterus, que son la especie de los mauris, por ejemplo, que son los peces con bigotes, que estos sí son mucho más fuertemente representados en el caso de la iconografía inca, donde aparecen mucho más frecuentemente. Algunos autores han sugerido que en realidad el híbrido de serpiente y felino, con el felino con bigotes, es una versión de un pez gato, de alguna manera, o de justamente un Trichomycterus, un mauri o uno de sus parientes, ¿no? Son, una vez más, interpretaciones posibles, pero la imagen más frecuentemente asociada al pez en iconografía tiwanaku es esta de perfil con la boca doblada hacia arriba, que parece estar representando a una orestia lacustre, a un pez del lago Titicaca, ¿no? Perfecto. Gonzalo Anselmo Torres pregunta lo siguiente. Primero, muy buena exposición y felicidades. ¿Qué opinión le merece la presentación en su mayoría de serpientes de los valles o de la selva en la cerámica de Tiwanaku, o el avistamiento o existencia de serpientes gigantes en el lago Titicaca? Wow, bueno, a ver, serpiente, hasta donde yo he podido ver, mayormente es la serpiente de cascabel, ¿sí? O sea, tiene la cabeza generalmente de felino, o a veces también tiene la cabeza de ofidio, de serpiente, pero generalmente es la de cascabel. Esto se nota por la textura de rombos que tiene el cuerpo. Ahora, bueno, esa textura también la tienen otras serpientes, no solo la cascabel, pero sobre todo por el crótalo. O sea, la cola de cascabel está muy claramente representada, sobre todo en cerámica, que es donde más representamos a la serpiente. Está presente ahí, está moldeada, es un crótalo. De hecho, algunas de las piezas que representan serpientes en la cerámica tiwanaku tienen un doble fondo, ¿no? O sea, tienen un espacio hueco en la base donde hay una pequeña piedrita, guijarro o algo así, y por tanto son sonajeras. O sea, al manejar la pieza suena, y suena, supongo, evocando el sonido del crótalo de una serpiente, del cascabel. No he visto hasta donde he podido ver ahora en iconografía tiwanaku imágenes de serpientes, de otro tipo de serpientes, y mucho menos de las grandes serpientes de la Amazonía o de las tierras bajas. Una vez más, así como con el felino, tal vez la serpiente es conceptuada como un solo ser que en el altiplano es de un tipo y en las tierras bajas se vuelve una boa gigantesca que te abraza y te come, digamos, podría ser. Pero por ahora imágenes específicas de ese tipo de animal no he encontrado. Sobre serpientes gigantes en el Titicaca, la verdad no es mucho mi área, no conozco mucho sobre el tema, la verdad no lo había escuchado antes, así que no tengo mucho que pueda decir. Perfecto. Un par de preguntas más, doctor, y luego por el tema de tiempo vamos a cerrar la transmisión. Elizabeth Arteaga pregunta lo siguiente. ¿En la iconografía se puede percibir el rol de la mujer, por ejemplo, vinculada al poder, al agro, a la fertilidad u otros aspectos? Sí, definitivamente.
A ver, en la cerámica de Pariti, nosotros tenemos, cuando lo hemos estudiado, tenemos figurillas femeninas. Tenemos unos dos, si no me equivoco, 4 pares de estatuillas de efigies femeninas que muestran sus propias características de peinado, vestimenta, atuendo, etcétera. Son imágenes no muy frecuentes, cierto, en cerámica tiwanaku. Aparte de Pariti existen un par de ejemplos más, no muchos más, y son mayormente en iconografía, en cerámica modelada, no tanto en iconografía pintada en cerámica. Sin embargo, hay un caso muy interesante que lo ha trabajado justamente el doctor Sergio Chávez y que tiene que ver con la iconografía de Pucara, con un ceramio en particular o algunos iconos que muestran a un personaje femenino pintado en posición frontal, con los brazos a los lados, sosteniendo en uno de los brazos, una de las manos, plantas, y en el otro de las manos está agarrando los cordeles de los que sujeta unas llamas. Entonces, definitivamente es una figura vinculada con el tema agrícola, productivo y ganadero, y en muchos aspectos es uno de los primeros esbozos o de las primeras imágenes en el Titicaca de un personaje humano frontal, lo cual es muy importante porque el personaje frontal de báculos, ¿no?, tiwanaku, podría tener en su origen una característica femenina, lo cual es sumamente importante y tal vez tiene que ver también con las cuestiones ya de género actuales, que sea lo más frecuente pensar que el señor de los báculos es un hombre, ¿no? Cuando en realidad tú ves al personaje y es tan estilizado que es bastante difícil estimar el género del personaje. Y tal vez en su origen o en alguna interpretación se trate de una mujer, o tal vez sea un personaje que incorpora diversos géneros en sí mismo, sea una especie de unidad de diferentes géneros. Son ya interpretaciones peculiares, pero es muy interesante empezar a leer la arqueología también en clave de género para entender cuál es el rol o cuál es el sentido que se le va a dar a la mujer en el pasado, ¿no? Perfecto. La última pregunta y después cerramos. ¿Hay registros de la cultura tiwanaku en las costas de Chile o Perú? En general, en la iconografía no hay asociaciones animales marinos. Bueno, definitivamente hay manifestaciones iconográficas y objetos tiwanaku en las costas chilenas y peruanas, sobre todo Moquegua, en el caso de Perú, también un poco Arequipa, y en el caso de Chile, sobre todo Arica, Azapa, el Valle de Azapa y San Pedro de Atacama, son los puntos centrales. Y ahí, como son zonas mucho más secas, con mejores condiciones de preservación de materiales orgánicos, hay mucha talla de madera, hay mucho textil, hay cestría, hay otros elementos, y no tanto cerámica, un poco de orfebrería, sí, de materiales en oro, ¿no? Y por eso es que los mejores representantes de textilería tiwanakus vienen precisamente de esa región, vienen precisamente de esa zona. Por otro lado, animales marinos como tal, es muy poco frecuente encontrarlos, pero hay algunos caracoles, sí, en algunos momentos específicos hay algunos caracoles de moluscos, que a ver, es un poco difícil saber si se trata de un caracol de un molusco marino o de un caracol terrestre, de un molusco terrestre. Eduardo Pareja, que en paz descanse también, es triste estar diciendo que en paz descanse todo el rato, pero últimamente ha fallecido mucha gente, lamentablemente. Eduardo Pareja hizo un trabajo importante sistematizando la iconografía de los moluscos en el mundo andino, y ahí tiene algunas ideas interesantes. Creo que definitivamente la relación con el mar estaba presente y es probable que se haya representado algún tipo de animal de mar. De todos modos, no es lo más frecuente, en todo caso, pero sí aparecen algunos ejemplos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Juan. Realmente nos has absuelto varias preguntas en el grupo, como también en el Facebook, que hay muchísimos más. Por cuestión de tiempo, seguramente vamos a hacer los comentarios de las preguntas en el Facebook institucional. Quiero agradecer a la presencia que nos han escrito tanto en las redes sociales, Chile, de Jujuy, Argentina, Arequipa, Polonia, también que están en medianoche, que también le manda saludos, en Iquique, Chile, en Panamá, en Florencia, en Lima, Perú. A todos los hermanos peruanos, decirles muchísimas felicidades, saludos por su Día de Independencia del día de ayer.
Asimismo, nos escriben del interior del país, por ejemplo, Quime, Bolivia, Yungas de La Paz, por supuesto en Tiwanaku, Yacha, Chane, Independencia de la provincia de Santi Esteban de Santa Cruz, y por supuesto aquellos lugares que no hemos podido darles saludados a todos ellos. Te damos para la despedida respectiva, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias. Sé que tal vez me ha pasado un poco de tiempo, pero es siempre interesante y siempre apasionante hablar de esto. Cualquier otra pregunta, les he pasado el correo, también voy a estar atento a las preguntas que se hagan en Facebook, voy a intentar responder algunas de ellas. Y bueno, se nos ha ido el tiempo, siempre es un tirano el tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, muchas gracias a todos por estar presentes. Me siento muy contento de haber podido tener este espacio para compartir estas ideas con ustedes y sobre todo, bueno, agradecer al CIAT, agradecerte a ti, Julio, sobre todo, y a todo tu equipo por este trabajo tan interesante que están realizando y eso, por aprovechar estos momentos tan complicados para dedicarnos a algo constructivo, algo productivo, que es esto, ¿no? Que es intercambiar ideas, que es eso, pensar de diferentes maneras, empleando la arqueología, conectarnos con otras formas de entender el mundo, de pensarlo, etcétera, que también creo que es algo necesario e importante en estas épocas, ¿no? Básicamente eso, saludos a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme, por las preguntas, los comentarios, y eso, saludos, nos estaremos viendo en cualquier momento.